Bien, muy buenas tardes. Estamos aquí con Julio Pozo, quien les habla Ricardo Ríos, para presentarles la primera edición de nuestro micro programa, ¿no? O micro espacio, Piensa Peruano. Piensa Peruano Piensa, diría ser, ¿no? Pero hemos puesto los puntos suspensivos ahí para que piensen ustedes de qué se trata, ¿no? Lo decimos en esta primera edición, pero vamos a continuar tocando temas. Hoy vamos a hablar de un tema importante: la reacción de los peruanos, de los guantinos en particular, porque estamos aquí en Huanta, Perú, Huanta, Ayacucho, Perú, frente a esta emergencia, frente a esta situación del coronavirus. Vamos a estar hablando también de este episodio que muchos peruanos han respaldado, yo no sé por qué, la verdad, de violencia, de agresión de un capitán del ejército a un ciudadano menor de edad, a un menor de edad, 17 años, ¿no? Y vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando también de algunos episodios de lo que está sucediendo en la ciudad de Huanta. Y nada, empezamos entonces, Julio, con este espacio. Así es. Fue viral el acontecimiento del capitán, ¿no? Al parecer las opiniones están bastante divididas, pero los que hemos vivido los años 80, la violencia de los años 80, a veces nos da el temor, ¿no? Viendo esas escenas del capitán, ¿no? No respetando lo que es el derecho humano, en este caso el joven, el menor de edad. Viendo el comportamiento de los peruanos, en este caso los ciudadanos de la capital, al parecer no están tomando en serio, ¿no? Lo que es el virus en sí, ¿no? A nivel global. Hablando sobre nuestra tierra Huanta, el cumplimiento es casi total de un 98-99%. Las calles están bastante desoladas, pero también hacen su papel, su rol, lo que es la radio y la televisión. En este caso nosotros hemos decidido, ¿no?, dar a conocer a los paisanos, a los guantinos que están diseminados en diferentes partes del mundo, a ver lo que está aconteciendo en nuestra tierra y cómo lo están tomando el guantino, lo que es este asueto obligado, vamos a llamar así, para acatar lo que es el cumplimiento de nuestro presidente, ¿no? Lo cierto es que se ha ido, digamos, sumando la gente a esto. Yo creo que sí, la gente está adquiriendo conciencia, y creo que sí, en Huanta estamos viendo un acatamiento bastante importante, ¿no?, de esta Sí, porque, a ver, viendo las noticias internacionales, quiero acotar que los países de Europa, ya sea Italia y España, están sintiendo el flagelo, ¿no?, tremendo de lo que es este virus, ¿no? Un enemigo silencioso, pero al fin, ¿no?, enemigo que destruye de lo que es nuestro... Viendo el comportamiento de los peruanos, en este caso los ciudadanos de la capital, al parecer no están tomando en serio, ¿no?, lo que es el virus en sí, ¿no?, a nivel global. Hablando sobre nuestra tierra Huanta, el cumplimiento es casi total de un 98-99%. Las calles están bastante desoladas, pero también hacen su papel, su rol, lo que es la radio y la televisión. En este caso nosotros hemos decidido, ¿no?, dar a conocer a los paisanos, a los guantinos que están diseminados en diferentes partes del mundo, a ver lo que está aconteciendo en nuestra tierra y cómo lo están tomando el guantino, lo que es este asueto obligado, vamos a llamar así, para acatar lo que es el cumplimiento de nuestro presidente, ¿no? Lo cierto es que se ha ido, digamos, sumando la gente a esto. Yo creo que sí, la gente está adquiriendo conciencia, y creo que sí, en Huanta estamos viendo un acatamiento bastante importante, ¿no?, de esta... Sí, emergencia. porque, a ver, viendo las noticias internacionales, quiero acotar que los países de Europa, ya sea Italia y España, están sintiendo el flagelo, ¿no?, tremendo de lo que es este virus, ¿no? Un enemigo silencioso, pero al fin, ¿no?, enemigo que destruye de lo que es nuestro único recipiente de oxígeno, que es el pulmón. Y lo que uno tiene que someterse solamente es a el de estar metido en casa, ¿no? Ahora entramos en materia y vamos a hablar... Yo quiero hacer una contextualización del tema, porque no vamos a hablar solamente de lo que pasa en Huanta, ¿no?, sino de lo que está pasando en el mundo. En El País, un diario español virtual, que tiene una edición para Latinoamérica, se publicó hace poco un artículo de un filósofo muy destacado de los últimos tiempos, al que he leído algunos de sus libros. Se trata de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un coreano, surcoreano, que vive en Berlín, en Alemania.
y él habla de la diferencia que ha habido entre cómo han asumido esta crisis Europa y Asia. Y pone los dos en la balanza y dice, en Asia se ha podido controlar de una manera mucho más racional, mucho más inteligente esta crisis. En cambio, en Europa ha sido un fracaso total, y eso lo demuestran las estadísticas. Incluida Alemania, ahora se habla que Alemania, pero bueno, Bill Churhan nos da ese dato. ¿Y cómo se ha logrado eso? Dos temas, ¿no? Uno, la vigilancia digital, que en China, en los países del Asia, es bastante presente. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, imagínate, esa cantidad enorme, ¿no? Pero además también el otro es el tema cultural. Y tiene que ver con que en China, en los países asiáticos, impera una moral, una filosofía mucho más apegada a las instituciones. La gente respeta sus instituciones. Acá en el Perú no respetamos las instituciones. Y lo que ha pasado en Europa me da la impresión que es un tema de un exceso de individualismo, ¿no? El individualismo que se vive ahora en Europa está bastante presente, ¿no? Hace 3 días creo que se suscitó un incidente en el norte del país, un capitán, ¿no?, de apellido Cristian Cuevas, en un operativo que tuvo con uno de los infragantes que salieron más allá de las 8, actuó, no sé, unos dicen de una buena manera y otros dicen de otra, ¿no? Pero viendo el contexto y la forma como el capitán ha sido agredido a lo que es el joven en este caso, creo que es recopilar los años de los 80, cuando vivíamos aquí en Ayacucho, ¿no? Mira, yo descalifico totalmente, ¿no?, la actuación de ese capitán Cueva. Yo no sé por qué la población peruana, y eso habla mal de nosotros, ¿no? Habla mal de lo que somos ahora como sociedad. Respalda la violencia de ese tipo. Yo mismo reniego, y cuando salgo a las calles, porque yo como periodista pues estoy saliendo a reportar algunos temas, es decir, hoy hubo una limpieza, por ejemplo, en el mercado. Yo reniego mucho porque la gente sale, discúlpeme, por las santas y puras alberjas. O sea, salen simplemente por, disculpen, yo creo que desafiando. Por fregar. Así es. Y yo reniego con eso, me parece muy mal. Y me parece muy mal que la gente rompa el toque de queda cuando es por su propia salud. Me parece muy mal, y me parece que de alguna manera tiene razón pues el capitán de molestarse con este joven. Pero yo creo que la reacción es desmedida totalmente. O sea, agredirlo, llegar a ese punto, y me sorprende mucho que gran parte de la población peruana respalda una situación como esa. Eso habla de que somos una sociedad anómica, somos una sociedad que no confía en sus instituciones prácticamente han caído en una bancarrota, y de verdad que estamos caminando hacia atrás, ¿no?, como los cangrejos. Así es, y aún así, si tú pones el contexto de la palabra del capitán, te estoy perdonando la vida. Como si fuera el dueño. Es así, ¿no? O sea, es una palabra muy fuerte, yo creo. Como decir, y como dicen algún sector de la sociedad, no me importan los derechos humanos, rompamos con el Pacto de San José, con el Tratado de San José, o sea, los derechos humanos, la vida de las personas no vale nada porque hay alguien que está por encima de eso, ¿no? Es un poco eso. Bien, se está comentando mucho sobre en qué situación estamos. Hay algunos incluso que hablan de que, bueno, por el hecho de estar en un interregno, tú sabes que se ha disuelto el Congreso, entonces el presidente tiene la capacidad de gobernar por decretos. Pero en este caso yo creo que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la facultad de cualquier gobierno en cualquier momento que se enfrenta a una situación de crisis. Y eso está refrendado en la Constitución Política del Perú, en el capítulo 7. Capítulo 7, régimen de excepción, es un solo artículo 137, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. Explica esas tres situaciones, ¿no? Estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. ¿Qué es lo que dice sobre estos? El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso
o a la comisión permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. 1. Estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno o de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad de las personas, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F, del mismo artículo también de la Constitución, ¿no? En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie, ¿no? Eso es lo que expresa el plazo del estado de emergencia no excede 60 días, ¿no? Creo que lo que estamos ahora viviendo es un estado de emergencia. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. El estado de sitio, hay que explicar también lo que es el estado de sitio. En caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso no se reúne de pleno derecho. El Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. Esas son las dos, el estado de emergencia, que es lo que estamos pasando ahora, y el estado de sitio, que es algo diferente. Está dentro de la misma, son regímenes de excepción ambos, pero hay una diferencia entre lo que es el estado de sitio, que es en caso de guerra, porque yo citaba esto por el tema de que algunos han estado haciendo un símil entre esos dos, ¿no? Con el tema este del Capitán Cueva. Hoy en la mañana yo escuchaba o veía un video de una persona, y algunas personas han hecho este símil que me parece forzado, no viene el caso, pero de todas maneras vamos a atender a eso. ¿Qué cosa dicen? Que bueno, como estamos en un estado de emergencia, en un régimen de excepción, quieren equiparar el régimen de excepción, que es el estado de sitio, que ya hemos leído en la Constitución, y el estado de emergencia, que es una cosa diferente. Son dos cosas, una es por invasión o por guerra, claro. Y otro es por desastres naturales, y como es el caso de ahora, una epidemia. ¿No? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿eh? Está como régimen de excepción, pero son dos regímenes de excepción distintos. Pero igual queríamos leer lo que hice, porque ya, digamos, ¿qué decía alguien en la mañana? Bueno, son prisioneros, pues, o perdón, detenidos. Son, enemigos, enemigos, traidores, ¿no es cierto? Eso, por ahí alguien hacía esa comparación, ese símil, ¿no? Entonces, como están traicionando, entonces son enemigos. Ya, bueno, son enemigos. Pero incluso los enemigos tienen sus derechos, ¿no? Tienen derechos. Y acá está pues el pacto de Ginebra, el convenio de Ginebra, ¿qué dice? El tercer convenio de Ginebra dispone una amplia protección para los prisioneros de guerra, define sus derechos y establece normas detalladas sobre su trato y eventual liberación. El derecho internacional humanitario también protege a otras personas privadas de libertad como resultado de un conflicto armado. Las normas que protegen a los prisioneros de guerra son específicas y fueron detalladas, bueno, en fin. El estatuto del prisionero de guerra solo se aplica en conflictos armados internacionales. Los prisioneros de guerra suelen ser miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, en fin. Esto es lo que se refiere al Pacto de Ginebra. Pero hay otros tratados, ¿no? Y mencionamos el Pacto de Ginebra. Porque pues, si son enemigos, estamos hablando de enemigos de una potencia extranjera, enemigos, bueno, en fin. Pero son enemigos. En un símil forzado totalmente, no creemos que sea el correcto, pero creo que es importante que entendamos que bajo ninguna circunstancia a una persona se le puede torturar o someter a maltratos. No hay ninguna justificación para eso. ¿Qué piensas sobre eso? Así es. Bien, estamos viviendo lo que es un trabajo de laboratorio de lo que son los memes, ¿no? Unos a favor y otros en contra, sobre la actitud del señor el teniente Cristian Cuevas, ¿no? El capitán Cristian Cuevas Calle. Hay retractores, hay a favor y en contra, pero unos dicen que él ha salido a altas horas de la noche, en este caso la cuestión prohibida, ¿no? A partir de las 8 de la noche, y el capitán se ha visto obligado a utilizar la fuerza. Así que
la opinión que tú tienes del Pacto de Ginebra es garantizar al detenido, ¿no? Sus derechos, ¿no? Yo sé que a veces los delincuentes agreden al funcionario y se siente con las manos atadas ya que está un celular filmando, ¿no? el acto. Pero en este caso, ¿qué opinas tú? Yo creo que me da la impresión que ha sido divulgada este video por el mismo agresor, ¿no? Pensando y... El tiro por la culata. Ha calculado, no, pero ha calculado bien. ¿Sí? Ha calculado bien. Porque claro, es que de todas maneras iba a ser descubierto, iba a ser sancionado. Pero su cálculo ha sido, que creo que ha sido el correcto, que la población lo iba a respaldar. Y en efecto, muchísima gente lo respalda. Muchísima. La mayor parte, yo pienso que la mayor parte de la población lo respalda. Si hacemos una pequeña encuesta. Me da esa impresión. Yo creo que sí. ¿No? Pero también debería, ¿no? Yo creo que se le ha pasado la mano al... Pero claro que se le ha pasado no se le ha pasado la mano, se ha actuado de manera prepotente, abusiva, no tenía ninguna justificación. Premeditación y ventaja. No tenía ninguna justificación. O sea, yo entiendo que uno se puede molestar, y me molesta a mí que la gente salga por las puras santas arberjas a la calle, poniéndonos en riesgo a todos, por supuesto que me molesta. Ya no hay manera como pedir a la población. Pero no puedes reaccionar de esta manera. Esto me parece que es parte, un capítulo más, un episodio más de esa lógica de chapa tu choro, ¿no? O sea, entonces las instituciones no sirven, no sirve la policía. Como reemplazar a la... entonces tomemos la justicia por nuestras manos. Y quizá una de las instituciones, de las pocas instituciones que se sostienen, que tienen todavía alguna credibilidad, es el ejército. La gente todavía confía en el ejército. Pero piensa que el ejército solamente suelta en las calles cuando hay un conflicto. Solamente. Exacto. La policía está en cuestión de persuasión. Hay algunos salvajes, el término quizá un poco pintoresco, pero sí son salvajes para mí, que creen que el ejército tiene que estar en las calles, ¿no? Y que creen que el ejército puede controlar. Está demostrándose con esto que no, o sea, un capitán del ejército no está preparado para enfrentar una situación. Como vemos acá, son vulnerables a los excesos, ¿no? Esperemos qué actitud va a tomar, ¿no? la justicia, en este caso castrense, para sancionar o felicitar, ¿no? La actitud que hizo el capitán, ¿no? En este caso. Aprovechando el asueto obligado, por decir así, la municipalidad de Huanta estuvo haciendo una fumigación, una limpieza total del área del mercado de Huanta. Sí. Felicito, ¿no? a la municipalidad de Huanta por esa labor, ¿no? Aprovechando que la población está en sus casas, ellos con un equipo de obreros están haciendo la limpieza, ¿no? De lo que es las áreas, en este caso el piso, la pista, de lo que es alrededor del mercado. ¿Tú qué has visto, Ricardo? ¿Qué te parece? Sí, no, me parece totalmente positivo esto, y las cosas positivas hay que siempre mencionarlas también, así como criticamos algunas veces las actitudes negativas, lo positivo también hay que respaldarlo. Y bueno, es el momento propicio porque ahora, justo por ese tema del estado de emergencia, pues la gente no está en sus casas, a partir de las 2 de la tarde ya no hay nadie. Y es el momento. Ha sido más propicio, claro, ¿no? En realidad estas limpiezas son secuenciales, hay una programación, no es la primera vez que lo hacen, pero ahora lo han podido hacer mejor, porque como no hay nadie, entonces no hay obstáculos, la cisterna, han echado agua y detergente a todo alrededor, y creo que está muy bien. Me llamó la atención, ¿no? Una manera grata conseguir al teniente alcalde Mariano, ¿no? Liderizando de lo que es la limpieza, liderando lo que es la limpieza de nuestro mercado, ¿no? Como dice el compañero, aprovechando que no hay el tránsito de la gente que va a comprar ni también de la gente que vende. Entonces, aplaudible desde este medio a la Municipalidad de Huanta por esa labor. Estamos con el gerente de servicios públicos, el señor Mario Miranda. Bueno, aprovechando esta emergencia para realizar la limpieza del mercado, cuéntenos cómo... Buenas tardes. Dentro de nuestra política de trabajo justamente de limpieza, nos toca justamente hoy día de
desinfección del interior del mercado. Estamos procediendo en este momento, como usted escucha, con una motobomba, y aprovechar también la parte externa de hacer una limpieza con detergente, ¿no? Con escoba y bastante agua. Este trabajo vamos a terminar y vamos a también hacer en el Morro Tupín, igualmente en el mercado, que tenemos en 5 esquinas. Igualmente el frontis de la municipalidad y también del Banco de la Nación, toda vez donde hay afluencia de gente, ahí vamos a tener que hacer la desinfección correspondiente. Bueno, es un momento propicio porque ahora, después de las 2 de la tarde, ya no hay actividad, ya no vemos casi gente circulando, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? De que como política de prevención han atendido hoy día de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, entonces en esta hora que está libre, vamos a aprovechar para hacer la limpieza, y esto se va a hacer de costumbre, no solamente por esta pandemia, sino vamos a tener siempre limpio para darle mejor prestancia pues a nuestros usuarios. Quiero comentarle que el anterior domingo, antes de que empiece esta emergencia y esta situación, nosotros transitábamos el día domingo en horas de la tarde por el jirón Cahuide, me parece que es, ahí cerca a donde está el hospital, y la verdad que lo que encontramos fue francamente terrible, ¿no? Una situación de suciedad. O sea, lamentablemente estos comerciantes a quienes se les da pues esa oportunidad de que puedan trabajar ahí en la vía pública, pero no respetan esto, porque dejan las calles realmente hechas un muladar. Terrible, terrible la situación. Incluso conversamos con un personal de limpieza, quien hizo saber pues que no era posible, y que pidió pues a estos comerciantes que al menos embolsaran la basura cuando la dejan allí. Justamente nosotros dentro de nuestro plan de trabajo tenemos para hacer la sensibilización los días sábados y domingos. Ahora con esta la pandemia que se está llevando a cabo, estamos perifoneando y manifestando también que guarden las basuras, que ellos que lo pongan en una bolsa y luego va a ir el recogedor de residuos sólidos. Entonces en esta situación vamos a aprovechar y vamos a seguir incidiendo lo que es en educación ambiental, para que está bien que hagan su comercio, como usted dice, pero que guarden en un tacho o en un costal, que cuando va el recogedor de residuos sólidos pues tenga que recogerlo. Eso ya viene del hogar. La educación, la limpieza viene del hogar. Esto ya no creo que vamos a estas alturas. Señora Stephanie Cárdenas, administradora del mercado. Bueno, culminando la limpieza. Sí, ya hemos terminado la fumigación del mercado, de todo el mercado central. Ya. Sí. Bueno, es importante, ¿no? Ese tipo de labores, y sobre todo pues aprovechando también el momento de la emergencia para poder mantener la higiene, ¿no? Sí, es importante. así es. Hemos fumigado todo lo que es la parte interior, techos, paredes, pisos, pero también hemos echado lejía, todo para salvaguardar pues la salud. Muy bien. Ahora yo quería, como le hice también mención al señor Mario, el gerente, el día domingo caminábamos ahí por las calles, la semana anterior cuando todavía no empezaba esta emergencia, y lo que hemos visto es tremendo muladar. Francamente eso no se puede tolerar, y hay que hablar seriamente con esos comerciantes. No pueden dejar la calle así. Sí, total. Una asquerosidad. Los comerciantes son así. Recuerden que hace poco hemos hecho una limpieza general por todo lado y hemos encontrado de todo. Pero así se molestan. Ellos no sé si estarán acostumbrados a vivir de esa forma, pero así sale. Cada vez que se hace la limpieza sale. Pero hay que tomar medidas, ¿no? Sí, hay medidas drásticas porque no entienden, no hay otra manera. Bien, señor Stephanie, Sí, gracias. señor periodista. Gracias también. La verdad que hay noticias de último minuto que creo que es importante comentar. Así es, va cambiando, ¿no?, el panorama a nivel mundial y a nivel local a través de la noticia. Sí, la verdad que no es sorpresivo porque ya se venía diciendo que se podía ampliar el plazo. 13 días calendarios. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno,
acatar solamente, porque en verdad, viendo las noticias internacionales y el grado de mortandad que hay en Europa, nosotros tenemos que acatar, ¿no?, ese mandato del gobierno, en este caso del señor Vizcarra. Sí, la verdad que además de esta ampliación del plazo, también se han anunciado varias medidas, ¿no? Por ejemplo, ya no se va a aportar a la AFP durante un mes, ¿no?, a las AFP. Es uno. El otro es también las deudas en el sistema en los bancos, sí, en los alquileres, sí. No sé, también va a mermar, la gente va, creo que el gobierno está estudiando para que los que deben, por ejemplo, han adquirido un vehículo, tener un poco más de plazo para poder pagar, ¿no?, lo que es la adquisición de carros. Digamos. Ahora, y bueno, recientemente salió la noticia también que al parecer ya la vacuna del coronavirus viene avanzando bastante rápido. Hay una carrera, ¿no?, de China y Estados Unidos, básicamente. Pero déjame decirte que en Cuba ya existe no la vacuna, sino también el tratamiento. Cuando le inyectan o le hacen el tratamiento, aumenta sus defensas. En eso se trata, ¿no? Una especie de retroviral. Pero ya, como tú dices, Estados Unidos y China ya están a punto, ¿no?, de sacar lo que es el medicamento, el antídoto a esa peste llamada coronavirus, ¿no? Bueno, esperemos que esto se dé, y no sabemos cuándo llegará la vacuna al Perú. Pero lo que es cierto es que creo que esta ampliación de los 13 días va a ser bastante dura para la mayoría de peruanos, sobre todo los que trabajamos independientemente, ¿no? Los que trabajan día a día, ¿no? Los que salen, por ejemplo, los mototaxistas, y los taxistas que salen a trabajar y lo que hacen es para la comida, ahí va a ser el problema. ¿Y acá en Huanta cómo está la situación? Vemos que la gente sigue saliendo normal a las calles. Bueno, la municipalidad dio horarios para poder comprar, yo creo que desde de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde pueden adquirir los productos de primera necesidad. Y yo estuve en el mercado dando unas vueltas y había gente, ¿no?, comprando lo que es la papa, el tomate, la carne, y regresar a su recinto, ¿no?, en este caso a su casa, para poder continuar lo que es la cuarentena, ¿no? Sí, pues la verdad que las noticias nos han dejado un poquito, no sorprendidos, pero sí, porque se esperaba, ¿no? Pero sí un poco preocupados, porque creo que la situación económica va a ser bastante aguda, bastante difícil en estos 15 días, ¿o qué 15? No, faltan más días. Más días, pero a ver, 20 días. ¿No? Hay una palabra que decía el presidente de El Salvador, ¿no? A veces un llamado a los empresarios, ¿no? Dice que es preferible perder 20-30% de la riqueza que perder la vida. ¿No? Todo, ¿no? No, claro, y un llamado, yo creo que uno de los más sensatos presidentes que tiene Centroamérica, a través de hacer esa clase de mensajes, ¿no? Claro, bueno. Decía, hay millonarios que va a tardar 10 vidas para poder gastar su fortuna. Claro, pero hay personas pues que han acumulado fortuna, tienen dinero, pero hay otras que, como tú dices, viven día a día. Día a día, claro. Hay un bono de 380 soles, pero la verdad es que no sabemos cómo está funcionando ese tema. Supongo que a través del sistema de focalización de hogares. Sí, pero siempre hay unas pequeñas fallas. Por ejemplo, a veces estaba viendo en las redes que salía concejales, salía alcaldes, ¿no? Pero es para trabajadores independientes. Sí, pero también a veces se puede filtra. ser incluso un concejal. Sí, pero ¿no? a veces se filtra, ¿no? Gente que no necesita. Claro, la gente que no necesita, lo que debería hacer es que debería, digamos, rehusar, ¿no? O sea, yo tengo para qué voy a recibir, ¿no? Aunque yo creo que va a haber gente que incluso va a recibir, no importa, ¿no? Se ha visto casos, sí, se ha visto casos. A ver, tengo un familiar que trabaja de lo que es el centro cívico de Huanta, y se encarga, van a empezar a repartir también las bolsas, la beneficencia, esa es la palabra, van a repartir las bolsas de comida a los ancianos, ¿no? Y casa por casa, porque... Va a haber también una canasta, ¿no? Una canasta, yo creo que es una forma acertada de hacer, ¿no? De entregar lo que son los víveres a los ancianos, a las personas que... Pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, no cocinan? ¿Te has preguntado? Sí, Las personas que no tienen, por ejemplo, creo que tú y yo estamos en esa situación. Por ejemplo, yo eso es lo que también me pregunté, ¿no? Yo no tengo cocina. Un anciano de 80, 90 años a veces no tiene un fogón, una cocina. La pregunta es cómo, ¿no? Ellos van a preparar ya que le entreguen el arroz o los espaguetis, la pasta, no sé. Eso también me hizo una pregunta. Sí, pero bueno, tendremos que ver cómo hacemos para pasar estos días y
Y ya estaremos, ¿no?, hablando más de cómo va esta cuarentena, que ya de verdad va a ser cuarentena. Ya, ¿no? claro, güey, porque era 15 días y no era usual que lo llamen Ahora va a ser cuarentena. casi 30 días. 30 días. Esta es la primera edición de Piensa Peruano, Piensa, aunque punto suspensivo. Estamos transmitiendo noticias que para los guantinos que están en diferentes partes del Perú y del mundo estén atentos, ¿no?, a las informaciones, a los acontecimientos en pleno desarrollo de nuestra tierra guanta. Desde la Esmeralda de los Andes Así y para es. el mundo.